Una palabra buena para iluminar el día, el domingo, el día del Señor. Este domingo 33 del tiempo ordinario, leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí está lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Nuevamente una parábola. Nuevamente 2 actitudes contrapuestas, como el domingo pasado. 5 vírgenes prudentes, 5 necias, tontas. Una actitud reprobable por insensata. La otra, sabia, justa, correcta. En definitiva, el Señor nos está invitando a tomar una decisión en la vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos encarando la vida? ¿Cómo estamos delante de Dios y su reino? ¿Cómo estamos esperando la siempre sorpresiva irrupción de Dios, de su gracia y de su reino en nuestra vida? Porque de eso se trata, de espera, de vivir en actitud de esperanza. Profundicemos este mensaje siempre luminoso del Señor. Jesús ya ha contado otra parábola que no leemos en la liturgia de los domingos, donde de alguna manera adelanta a los protagonistas de esta parábola de un señor que confía sus talentos a 3 siervos distintos. Un talento a uno, 2, 5 a otros, cada uno según su capacidad. En una parábola que encontramos al final del capítulo 24, el Señor se hace esta pregunta retórica y responde con una bienaventuranza. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor, a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz, bienaventurado aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en ese trabajo, ocupado en hacer producir los talentos. Así se espera a Jesús, así tenemos que estar delante del reino de Dios, así tenemos que encarar la vida. Tuve miedo, le dice el servidor que había recibido un solo talento, y lo comprendemos. Un talento equivale a 6.000 denarios, vale decir 6.000 jornales, una cifra enorme, cualquiera se intimida. Bienaventurado el que no se deja ganar por el miedo, el que es capaz de sobreponerse a sus miedos. Y Jesús nos enseña a conjurar el miedo, todos nuestros miedos en nuestra vida, a hacerlo con su misma actitud, la actitud del Hijo, que sabe que su Padre es, entre comillas, exigente, porque es un Padre, es un Dios, Padre, que ama, y que ama sin límites, con generosidad siempre sorprendente. ¿Recuerdan la primera parábola de Jesús? La parábola del sembrador.
Ya allí se nos habló de un sembrador que siembra y esparce con generosidad y produce un fruto abundante. El miedo en la vida se conjura, el miedo, el temor, los temores que tantas veces acometen con violencia en nuestro corazón y nos paralizan como a este siervo, el miedo se conjura con la conciencia creciente de que la generosidad de Dios preside nuestra vida, que Él nos ha confiado algo maravilloso y confía en nosotros. Percibir la confianza de Dios en nosotros, que es un padre con corazón de madre, que confía en sus hijos e hijas, es lo que nos permite vencer todos nuestros miedos y aplicarnos a hacer fructificar los talentos que el Señor nos ha dado, talentos de un valor enorme. ¿Cuáles son esos talentos? ¿Cuál es el talento que Dios Padre te ha confiado a vos que sos su hijo, su hija? Yo te voy a hablar de uno. Meditemos juntos. Volviendo a la parábola de la siembra y el esparcir la semilla, el gran talento que Dios nos ha confiado es la palabra del Evangelio, su propio Hijo. Cuando esa palabra es acogida con fe, crece en nosotros hasta producir un fruto abundante. La dinámica de la palabra es la dinámica de una semilla que tiene una vida no solo pujante, sino que es la vida verdadera, la que estalla en la resurrección. Ese dinamismo crece en nosotros. Un autor de los primeros siglos decía, cuando lees con fe la palabra y la recibís así, con esa fe, la palabra crece en vos y vos crecés con la palabra. Ese es el gran talento que Dios nos ha confiado, la palabra que se recibe con la fe. Y junto con ese talento, tantos otros. Por eso te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué talentos te ha regalado el Señor? Estoy seguro que a vos, como a mí, nos ha dado muchos talentos. Animémonos mutuamente a hacerlos fructificar. No nos dejemos paralizar por el miedo. Dios está con nosotros. No tengas miedo, estoy contigo. Esa es la palabra que todos los personajes de la Biblia siempre en algún momento han escuchado. Vos y yo también. No tengamos miedo, el Señor está con nosotros. Buen domingo, bendecida semana.